Si no tienen pan, que coman pasteles. Esas fueron las palabras de la ramera. Es el año 1789. Un año que marcará el comienzo de una era de cambios sin precedentes. Imaginen un mundo al borde del cambio. Un mundo donde las viejas estructuras están a punto de ser desafiadas. Un mundo donde los reyes gobiernan por derecho divino, creyendo que su poder es incuestionable. Un mundo donde la desigualdad es la norma y las diferencias entre ricos y pobres son abismales. Las ideas de la Ilustración se propagan como la pólvora, desafiando las creencias tradicionales y proponiendo nuevas formas de pensar. Pensadores como Voltaire, Rousseau y Montesquieu desafían el orden establecido, promoviendo la razón y la justicia. Hablan de libertad, igualdad y fraternidad, conceptos que resonarán profundamente en la sociedad. Estas ideas encenderán una tormenta de fuego en Francia, una revolución que cambiará todo. La Revolución Francesa cambiará el curso de la historia humana, marcando el inicio de una nueva era. La Revolución Francesa fue una época de gran agitación, donde las masas se levantaron contra la opresión. Fue una época de violencia y terror, pero también de transformación radical. También fue una época de gran esperanza e idealismo, donde se soñaba con un futuro mejor. El pueblo francés se atrevió a soñar con un mundo mejor, un mundo de justicia y equidad. Lucharon por sus derechos y libertades, enfrentándose a enormes desafíos. Y al hacerlo, inspiraron al mundo, mostrando que el cambio era posible. La Revolución Francesa no fue inevitable, pero fue el resultado de una serie de eventos y tensiones acumuladas. Fue el resultado de una compleja interacción de factores económicos, sociales y políticos. Para entender la revolución, primero debemos entender el mundo en el que tuvo lugar, un mundo lleno de contradicciones y posibilidades. La Francia del siglo XVIII era una sociedad dividida. Era una época de grandes contrastes y desigualdades. En la cima estaba el rey, Luis XVI. Gobernaba con poder absoluto. No respondía ante nadie. Su palabra era ley. Debajo del rey estaba el primer estado, compuesto por el clero. Ellos controlaban la religión y gran parte de la educación. El segundo estado estaba formado por la nobleza. Eran los dueños de vastas tierras y disfrutaban de privilegios especiales. Estos dos estados disfrutaban de inmensos privilegios. No pagaban impuestos. Vivían en el lujo, mientras el resto sufría. La gran mayoría del pueblo francés pertenecía al tercer estado. Eran los que sostenían la economía del país. Eran los campesinos, los artesanos, los comerciantes y los obreros. Trabajaban duro para sobrevivir. Ellos llevaban la peor parte de los impuestos. Pagaban más que los ricos y recibían menos beneficios. No tenían voz en el gobierno. Sus quejas y necesidades eran ignoradas. La vida para el tercer estado era dura. La pobreza y la desesperación eran comunes. La economía francesa estaba en crisis. La deuda del país crecía sin control. El gobierno estaba profundamente endeudado. No había soluciones fáciles a la vista. Las malas cosechas provocaron escasez de alimentos. Los precios se dispararon. La gente tenía hambre. Estaban enojados. La frustración crecía día a día. Estaban listos para la revolución. La tensión en las calles era palpable. Las ideas de la Ilustración dieron voz a las quejas del pueblo. Promovían la igualdad y la justicia. Filósofos como Voltaire defendieron la libertad de expresión y de pensamiento. Sus escritos inspiraron a muchos. Rousseau abogó por la soberanía popular. Creía que el poder debía residir en el pueblo. Montesquieu defendió la separación de poderes. Sus ideas eran revolucionarias para la época. Estas ideas resonaron en el pueblo francés. Anhelaban un cambio. La revolución estaba en el aire. En 1789, el rey Luis XVI se enfrentaba a una crisis financiera. La economía de Francia estaba en ruinas y el país se encontraba al borde de la bancarrota. La situación era desesperada y requería medidas drásticas. No tuvo más remedio que convocar a los Estados Generales, una asamblea que no se había reunido en más de un siglo. Esta era una asamblea que representaba a los tres estados de Francia: el clero, la nobleza y el tercer estado, que incluía a la gran mayoría de la población. No se había reunido en más de 170 años, desde 1614.
El rey esperaba recaudar impuestos para aliviar la crisis financiera. Sin embargo, no previó la tormenta que se estaba gestando. La situación era tensa y el descontento crecía entre la población. El tercer estado, que representaba a la gran mayoría de la población, exigió un cambio significativo en la estructura del gobierno. Querían abolir los privilegios de la nobleza y el clero. Querían una monarquía constitucional. El rey se resistió, temiendo perder su poder absoluto. El escenario estaba listo para la revolución. La tensión en el aire era palpable. El 17 de junio de 1789, el tercer estado dio un paso audaz. Se declararon Asamblea Nacional, afirmando representar la verdadera voluntad del pueblo francés. Afirmaron representar la verdadera voluntad del pueblo francés, desafiando la autoridad del rey. El rey, alarmado por este acto de desafío, los encerró fuera de su sala de reuniones, intentando sofocar el movimiento. Sin desanimarse, la Asamblea Nacional se trasladó a una cancha de tenis cubierta cercana, donde continuaron sus deliberaciones. Allí, juraron no disolverse hasta que Francia tuviera una constitución, un acto de valentía y determinación. Este fue el juramento del juego de la pelota, un momento crucial en la Revolución Francesa que marcó el inicio de un cambio monumental en la historia de Francia. Sección 5. El reino del terror. La Revolución Francesa no estuvo exenta de su lado oscuro. En 1793 la revolución dio un giro radical. El rey, Luis XVI, fue juzgado por traición y ejecutado. Su esposa, María Antonieta, corrió la misma suerte. Francia era ahora una república. Siguió un periodo de intensa violencia y represión. Este fue el reino del terror. Liderado por Maximilien Robespierre, el Comité de Seguridad Pública aplastó sin piedad toda oposición. Miles de personas fueron enviadas a la guillotina. La guillotina, símbolo del terror, se convirtió en un escalofriante recordatorio de los excesos de la revolución. Sección 6. El ascenso de Napoleón. El reino del terror no podía durar. En 1794, el propio Robespierre fue derrocado y ejecutado. El terror llegó a su fin. Francia estaba agotada por años de revolución. El país anhelaba la estabilidad. Del caos surgió un nuevo líder, Napoleón Bonaparte. Un brillante estratega militar, Napoleón tomó el poder en un golpe de estado en 1799. Se declaró primer cónsul, poniendo fin a la revolución. El gobierno de Napoleón marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Francia. Sección 7. El legado de la revolución. La Revolución Francesa tuvo un profundo impacto en Francia y en el mundo. Barrió con el viejo orden feudal, abolió la servidumbre, proclamó la igualdad de todos los ciudadanos, inspiró movimientos por la democracia y los derechos humanos en todo el mundo. La revolución también dejó un legado de violencia e inestabilidad. Francia había experimentado años de derramamiento de sangre y confusión. El país tardaría décadas en recuperarse. El legado de la revolución es complejo y controvertido. Es un recordatorio de que incluso los ideales más nobles pueden ser tergiversados para justificar la violencia y la opresión. Sección 8. Ecos de la revolución. La Revolución Francesa sigue resonando hoy en día. Sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad todavía nos inspiran. Su legado se puede ver en el auge de la democracia y los movimientos de derechos humanos en todo el mundo. La revolución también sirve como una advertencia. Nos recuerda que las revoluciones a menudo van acompañadas de violencia y caos. Nos recuerda que el camino hacia la libertad rara vez es fácil. Sección 9. Una revolución para nuestro tiempo. El mundo actual se enfrenta a muchos desafíos. Desigualdad, injusticia, cambio climático. Estos desafíos exigen soluciones audaces. ¿Podría el espíritu de la Revolución Francesa inspirarnos para crear un mundo más justo y sostenible? ¿Qué lecciones podemos aprender de la Revolución Francesa? ¿Cómo podemos asegurar que las revoluciones de nuestro tiempo conduzcan a un futuro mejor para todos? Estas son preguntas con las que debemos lidiar mientras navegamos por los desafíos del siglo XXI. La Revolución Francesa, aunque sea un eco lejano, todavía nos habla hoy.